¿Tienes un piso que necesita una reforma para luego poner un alquiler? No hay que volverse loco con las obras. Aquellas que mejoren la renta, mejoren la calidad de los inquilinos o la permanencia de estos en la vivienda son las que realmente merecen la pena. Somos Mariano y Jorge de Inversor y vamos al lío. Bueno, pues seguimos aquí una vez más en otro podcast para comentar el día a día de las cosas que nos suceden. Y casualmente esta semana, Mariano, ¿qué pasa por los alquileres? Pues que hay algunos propietarios que se vuelven locos a la hora de alquilar una vivienda. ¿Y qué pasa? Que el otro día me dice un cliente que estaba pensando en gastarse una cantidad de dinero que para mí era súper excesiva para poner en orden la vivienda y destacar por encima del resto. Y no es eso, yo voy esta misma semana a ver otro de otro cliente muy motivado. Ojo, que no decimos que las viviendas tienen que estar correctas, ahora hablaremos de ello, pero es la sobrereforma o la sobremejora la cual no va a dar el resultado. Es decir, no decimos que no esté habitable en las condiciones correctas de funcionamiento de todos los electrodomésticos, ventanas cerrando bien, todo eso perfecto. No hablamos de eso. Hablamos de, estando todo eso más que cubierto, Darle una vuelta más. O sea, la vivienda está correctísima, pero el propietario decía que quería mejorarla y gastarse, bueno, básicamente hacer todo nuevo cuando no tenía por qué. y eso, ¿sabes lo que pasa? Esto le pasa por no haber hablado con Jeff Bezos cuando montó Amazon, y luego al final del vídeo te voy a decir el porqué. Ok, te cuento lo que pasaba. La vivienda estaba en un barrio en el que la tipología de muchísimas viviendas es idéntica. Al ser idéntica, tenemos una franja exactamente. de precio. Y el precio va a estar entre X e Y. ¿En alquiler? Pero de ahí es muy complicado que se mueva. Si hubiera otra tipología, si hubiera mucha tipología distinta, pues a lo mejor pues, puede girar un poquito más. Pero cuando estamos hablando de viviendas de los mismos metros, mismas condiciones, mismo tamaño, no vamos a cambiar mucho. Y él me decía que quería gastarse unos 20 o 25 mil euros en mejorarla. La vivienda estaba correctísima, bien. Su tarima, sus puertas cambiadas, las ventanas eran de aluminio abatible, o sea, con su doble acabamiento, incluso tenían cámara. Y el cuarto de baño estaba bien. Reformado de hace unos años, pero estaba bien, o sea, no estaba ni viejo ni nada. Sí que es verdad que los muebles de la cocina merecían una... Bueno, ligeramente. pues mira, esto sabes a qué me recuerda, al piso que trabajamos en Marcelino Roa, porque es una zona de Madrid, una zona media, en la cual todas las viviendas de muchas manzanas tienen la misma tipología o muy parecida. 3 habitaciones, salón, cocina, baño. Pues era lo que se construía a los 70-80 y era una construcción, entre comillas, en masas muy parecida, muy estándar y calidades muy parecidas. Entonces, es verdad que después de muchos años alquilada, porque esa vivienda estuvo una familia que mientras los hijos crecían hasta que se fueron de casa, pues una casa que ha estado 10, 15 años alquilada, ojo, es mucho tiempo, pues sí que es verdad que necesitaba una actualización, sin duda. No negamos que las casas estén en el mejor estado de conservación posible, pero con un contexto y un sentido. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Hicimos un estudio de la zona. ¿Qué competencia hay en la zona en estos momentos? ¿En qué situación se encuentra? Entonces vamos a adaptar una reforma, una buena reforma, pero adaptada a lo que allí se va a pedir y necesitar. Claro, no vamos a ir por debajo porque tampoco queremos tener problemas, pero tampoco vamos a hacer una reforma de diseño con unos muebles desproporcionados, que ese es otro tema, el tema de los muebles, pero en esta zona sí que merecía la pena ponerlos. Es decir, vamos a utilizar la gama correcta, la gama media alta de lo que estamos allí viendo en ese momento. Es decir, pues lo mismo, tú decías de este otro piso. Cocina, pues oye, toda la parte de abajo de la cocina del mobiliario estaba destrozado, para la que más se utiliza, pues se nota además había con los niños, cuando tal, ven mucha gente, pues toda esa zona se quitó entera, se puso nueva, se cambió la encimera, el suelo de la cocina pues ya estaba, pues aparte de antiguo, trillado, pues hubo que cambiarlo, es decir, todas las cosas tuvo que cambiar, se cambió, por ejemplo, la parte de la cocina estaba más que bien, porque eran unos muebles no antiguos, eran unos muebles de hace un tiempo, pero que eran de buena manera. Entonces se conservaron, se cambiaron los tiradores, Están desactualizados. claro, se actualizó estéticamente la parte que estaba correcta, pero no rota, lo roto todo fuera. El suelo se modificó. Las puertas eran de un color madera oscuro, que a lo mejor por no se lleva tanto. ¿Qué hizo? Será caro.
¿Por qué? Porque a lo mejor un cambio de puertas en esa vivienda por el tamaño que tenían, que a lo mejor no es el estándar de ahora, pues requería de una actuación desproporcionada cuando las puertas estaban bien. Es que hay otro error que muchas veces la gente cambia ese tipo de puertas porque son no estéticamente correctas, pero ponen una puerta blanca, pero la más barata que hay. Y es mejor dejar la antigua, la grándola, que poner una nueva. Y si tienen Una sí, nueva mala. o tienes unos cristales de estos, de los antiguos, de estos de casa de abuela que decimos cariñosamente, coño, pues quitas ese cristal, pones uno de ahora translúcido, de ahora neutro, y le pones un tirador de estos Moderno. moderno, y es que la puerta se queda perfecta. Y como tú dices, va a ser una puerta mejor si se ha hecho bien el trabajo, también el lacado, cerro, ¿eh? Esas cosas damos por hecho de que se hacen correctas. Pues ese tipo de actuaciones, de hecho, estaremos poniendo imágenes de la vivienda, de pues cómo se quedó después de todo este uso intenso de la vivienda de una familia durante mucho tiempo, igual que si tú vives una casa 15 años, pues se tiene que estar. Cuando encima la casa de inicio no era nueva a estrenar, pues esas cosas están ahí y efectivamente vamos a poner fotos para que se vea. Y como las actuaciones fueron las correctas para el barrio en el que está. Es que lo que tenemos que ver es dónde estamos y quién es el perfil de inquilino que vamos a tener. El buen perfil de El inquilino. buen perfil, Ojo, pero buen perfil. hablamos de zonas, el ejemplo que estaba poniendo yo es del barrio del Pilar, en el que esas viviendas oscilan entre los 1.200, 1.250 y los 1.400 de tope. Entonces, el meterle una obra desproporcionada de veintitantos mil euros son 90 y pico y 100 meses para poder rentabilizar esa obra, intentando mejorar el precio de la vivienda. Entonces, es mejor tener una vivienda en esos 1.250, 1.200, depende de cuál sea el suyo, antes que intentar hacer esa obra, gastarse ese dinero, tener los meses que se hace la obra parada la vivienda para sacar 200 o 150 euros más, que se van a rentabilizar en mucho tiempo. Claro, otra cosa es, por ejemplo, nosotros también tocamos Barrio Salamanca, que obviamente ahí el mobiliario, pues no les vas a montar un mobiliario de IKEA, porque el usuario de esa vivienda pues va a demandar, ahí ya no es rentabilidad pura de precio, sino es el perfil del inquilino que te va a demandar esa vivienda. Evidentemente, como por ejemplo nos pasa también en Segovia, en la zona donde están los alumnos de la IE que más pagan por habitaciones, pues pasa lo mismo. Si tú quieres conseguir en Segovia a los estudiantes de IE más top el precio más alto posible, pues evidentemente tendrás que ofrecer un servicio o una calidad El acorde. producto tiene que estar acorde al perfil del inquilino. Y si quieres tener o escatimar en mobiliario para ese tipo de gente o en reforma para ese tipo de gente, al final vas a invertir poco y vas a recibir a un perfil por debajo. Y O ni siquiera ninguno. perderás mucho tiempo de tenerlo cerrado. Eso de las tres estrategias principales que comentábamos al principio, de las que hay que pensar. Cuando alguien va a reformar o va a invertir en una vivienda de alquiler, que va por una vivienda que va a reformar o poner en alquiler, tiene que ver que, uno, el precio, es decir, que merezca la pena porque se utilice en precio, y si yo tener destrozado no es habitable, pues oye, sí o sí, tienes que hacer una reforma. Dos, que esa reforma pueda también mejorar el precio del perfil del inquilino, o es lo que te va a demandar el inquilino por la zona en la que está, o el tiempo de uso, porque es verdad que no, pues algo del paso. A veces pasa. Ojo, hay veces que pasa que un piso ya, si se alquila, hoy se alquila todo. Y, pues, ya veremos qué pasa. ¿Qué pasa? Pues que la gente entra, lo veo, ve lo que hay, mucha rotación, mucho problema, mucho desgaste, quejas de vecinos, porque aquí cada vez hay gente distinta. Y que no, hay que hacer las cosas correctas en el momento oportuno. Exactamente. Y sobre todo es eso, analizar zona, analizar perfil de inquilino y analizar rentabilidad que vamos a sacar. Antes de volverse locos y meter ahí la pala y empezar a hacer ahí Que hay propietarios que o se pasan, o no llega. que es lo que hemos visto esta semana, que hemos tenido que decir, a ver, que no es que no digamos que las casas se entreguen correctas, que sí, que tienen que estar correctas, pero no os paséis, porque hay un límite en el que ya no hay un límite de no retorno para atrás, en el que si no merece la pena. Y luego hay propietarios que ha habido que decirles, tome usted las llaves o luego se carga usted, porque esto no son formas de darle una vivienda digna a nadie. Exactamente, porque aunque se alquile todo, tenemos que tener unos mínimos y sobre todo es eso, Obviamente. intentar evitar siempre todo vaya bien, que se pague correctamente, que esté en tiempo, que no dé mucho problema a la vivienda, porque si no las haces un mantenimiento, van a dar problemas. Es así. Ese tipo de gente que quiere ir a eso, ni siquiera quiere invertir en tener la casa mantenida. Es así, mira, como te decía al principio, o sea, lo tenía muy claro Jeff Bezos. Cuando montó Amazon, lo primero que hizo, y cuando empezó a crecer, vio que necesitaba, claro, contrataban más gente y daban mobiliario para trabajar en las oficinas. Entonces vio lo que costaban unas mesas de despacho de oficinas y eran
carísimas. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Pues localizó una tienda en la que los vendían tableros que eran para puertas, en las cuales les colocó 4 patas. Y al final dijo, para que al cliente, al principio cuando Amazon vendía, sobre todo entregaba libros, para que al cliente le llegue el libro en tiempo y forma de la mejor manera, las mesas en las que trabajamos, siempre cuando cumplan unos mínimos para que los trabajadores puedan hacer el trabajo, es indiferente. Por lo tanto, todo lo que no aporte valor al cliente, lo vamos a quitar de la ecuación. Eso todo al principio. ¿Y qué pasó? Pues evidentemente ahorró un montón de costes en mobiliario que puedo utilizar en tecnología y que el dar un mejor servicio al cliente. También obviamente sabiendo que los trabajadores estaban trabajando en un lugar que era firme y no había ningún tipo de posibilidad de atentar contra la seguridad de esas personas. Pero bueno, al final un tablero es un tablero. Puede ser más o menos bonito, pero podías trabajar tanto con tu ordenador. Producto muy inmobiliario para tirar para adelante. Evidentemente, y así es como Amazon, bueno, pues está donde está hoy en día, no digo que sea solo por esto, pero bueno, que lo tenía muy claro Jeff Bezos, no solo esto, sino la visión de cosas que aportan valor dentro de unas condiciones mínimos de usabilidad. Pues esto mismo estamos diciendo, salvando las distancias para la habilidad. Y esperemos que, sobre todo cuando nos encontramos con propietarios muy motivados hacia arriba, pues que tengan en cuenta esto que es así. Que ojalá fueran más motivados hacia arriba y no para abajo. Sí, pero también va con la idea equivocada, porque cuando hacen eso es porque la expectativa de renta no es la de 1.400, sino la de si hago esto le voy a sacar 2.000. No, 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 no. El mercado tiene sus estándares y por mucho que quieras hacer, por mucho que quieras invertir en la vivienda, vas a llegar a un tope en el que de ahí No vas a subir y el dinero no lo vas a rentabilizar para nada. O sea, es decreciente. Erosión es totalmente decreciente. sí, va que, por ejemplo, si le metes periferia de oro, pues no te le van a pagar. No. En bares de la banca o, como has dicho, casos de cosas muy, porque sea para busques un inquilino de diseño muy específico que también ese inquilino pues tenga para elegir 2 o 3 cosas solo. Entonces esa tan exclusividad pues la tenga que pagar de alguna manera, pero no es lo normal. Es en la inmensa mayoría de casos de viviendas normales, como hemos mostrado con Marcelino, no es verdad. Si tu casa depende solo de 2, malo. Sí, cierto. Porque en el momento en el que desaparezcan esos, por lo que sea, te va a costar mucho. Así es. Pero bueno, pues nada, una nueva edición de nuestro podcast. Esperemos que os haya gustado. Esperamos pronto estar de nuevo por aquí para traeros el día a día de las cosas que vemos en el mercado inmobiliario. Hasta luego. Adiós.